Milenio Televisión presenta. Con todos los muertos que nos dejó la epidemia de influenza, la mayoría de los expertos coincidían en una cosa: murieron porque nos llegaron tarde. Y si llegaron tarde es porque habían creído que era otra cosa y habían tenido el acceso a automedicarse, a autoprescribirse, a ir y decir: tengo una gripa, voy por un antibiótico. La semana pasada aquí tuve al presidente de la Asociación Nacional de las Farmacias, que dijo: tenemos un problema grave, y ahí estamos tratando de hacer. Y de esa entrevista, curiosamente, salió que yo conociera a Anaí Dresser. ¿Cómo estás, Anaí? Hola. Profesora y investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, que lleva Carlos, pues un rato ya dedicada exactamente a eso. a ese tema. A cómo en México nos automedicamos, nos autoprescribimos, que no es lo mismo, y no se aplica la ley. Así Simplemente no se aplica la ley. Algunos datos que has compartido conmigo, Anaí. ¿Cuántos de los antibióticos, qué porcentaje de los antibióticos que se venden en este país se venden sin receta? Sí, gracias por la pregunta. El estudio que hemos hecho en Morelos, en muestras representativas, digamos, estudios científicos bien hechos, revelan que el 40% de los antibióticos se venden sin receta médica. Sin embargo, estudios hechos en el instituto y por otros investigadores en la UAM han revelado que en diferentes estados de la República, entre el 40 y el 60% de los medicamentos que requieren receta médica se venden sin ese requisito. De todos, no solo antibióticos. No, de todos en general, entre el 40 y el 60%, ¿sí? Es una alta aplicación de la ley. En antibióticos el problema es 40%. ¿Cuáles son las sanciones para una farmacia que vende estos medicamentos sin receta? Ok, el reglamento que hicimos para la salud lo pone muy claro, son entre 3.000 y 10.000 días de salario mínimo general de sanciones a estas farmacias. Yo ya me cansé, pero ayúdame, Anaí, porque yo sigo preguntando que me enseñen una farmacia sancionada por eso en este país últimamente. ¿Tú conoces una? No. ¿No? No. Yo pregunto y nadie me da una. Una por eso, La sancionan por otras cosas, pero por eso. Por eso ¿Tú tampoco tienes una y te dedicas a eso? Me dedico a eso. Eso es un dato. ¿Cuál es el peligro de curarnos cualquier gripita, cualquier resfriado con antibióticos? Bueno, para empezar, ni la gripe ni el resfriado se cura con antibióticos, ¿no? O sea, eso es para empezar. ¿Ya escucharon a mi invitada? Eso ya es noticia para algunos. Okay. Sí, no se cura ninguno. Sí, algunas infecciones, muy pocas, 10% de las bronquitis, sinusitis, otitis, cositas muy complicadas se curan con antibióticos. La mayoría no, ¿sí? Hay un dato también de tus estudios, se recetan para enfermedades respiratorias y estas cosas, se receta como el 70%, ¿no? El dato que además se recetan, eso sí se recetan. Sí. ¿Y cuántos se necesitan de verdad? Sí, en realidad, aunque varios estudios indican que entre el 70 y el 80% de las personas con infecciones respiratorias agudas que acuden a los servicios médicos, el 70-80% reciben antibióticos, solo a un 10 o un 15% está justificado. Ese es el problema de la prescripción. Eso es un problema ya con un médico, pero aparte, nosotros sin médico, que el 40% de las veces que tomamos un antibiótico los mexicanos es sin que un médico nos lo diga. Exactamente. ¿Qué tan peligrosos son los antibióticos? Los antibióticos son muy peligrosos y yo quisiera aquí, compartir con tu auditorio estos datos. Generalmente los antibióticos, la gente se autoprescribe los antibióticos o los médicos lo recetan, un poco por las dudas, por el genuino deseo de curar al paciente. Es decir, híjole, esto parece viral, no necesita, es una gripita, no necesita antibióticos, pero ¿qué tal que es algo más complicado y el paciente se me puede poner grave? Entonces mejor le doy un antibiótico por si acaso. De una vez, un antibiótico. Y la mayoría, no solo en México, sino en otros países del mundo, se ha documentado por si acaso, ¿no? El uso del antibiótico. Sin embargo, y eso es un estudio del INDER publicado del 2008, se ha comprobado que para tú evitar una complicación de una enfermedad respiratoria aguda, necesitas tratar 4.000 pacientes. O sea, ¿te va a salir bien eso del ahí por si las dudas? El uno de 4.000. Sin embargo, entre el 5 y el 25%, es decir, de esos 4.000, entre 200 y 1.000 van a tener una reacción adversa leve, como una dermatitis, una erupción, una diarrea, y uno de cada 1.000 van a ir a servicios de urgencia por una reacción tan fuerte, y uno de cada 5.000 va a quedar en shock anafiláctico o morir. Es decir, el por si acaso de dar un antibiótico
O el por si acaso de tomárselo de tomárselo uno. Es decir, bueno, para curarme la gripe no se dan cuenta las personas de que es un riesgo tan alto para su salud. Eso es lo que me afecta a mí mismo. O sea, que vaya yo a dar urgencias por una reacción gravísima. Ese es el peligro máximo, ¿no? Otro es el desperdicio de recursos. Yo estoy tirando mi dinero a la basura. Si 70-80% de las gripitas se dan antibióticos, es dinero tirado a la basura de las familias que de por sí tenemos problemas de pobreza, ¿no? Pero háblame antes de que nos vayamos del corte, del que a mí me parece más grave a mediano y a largo plazo. A mediano y a largo plazo está obviamente el problema de la resistencia, que al estar sobreusando antibióticos estamos seleccionando bacterias resistentes, es decir, matamos a las bacterias menos malas y estamos nosotros quedándonos con las bacterias peores, las más resistentes. Eso tiene una implicación no solo para mí, sino para ti y para tus hijos. Porque mi bacteria se va a pasar a ti, claro, y ya va a ser resistente, y ya aprendió cómo combatir las claro, y esa bacteria resistente es mucho más difícil de tratar, más cara de tratar, incluso más mortal. Es decir, que lo que tú o yo hagamos en nuestro consumo de antibióticos afecta a cada mexicano y al hijo de cada mexicano en la resistencia. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que si no hacemos algo, en 20 años nos quedamos sin antibióticos. Es decir, si no protegemos los antibióticos... Antes de descubrir la penicilina, antes de descubrir, imagínese, la OMC, ahora que es como nuestra diosa, dice que en 20 años nos podemos quedar sin antibióticos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Anaí Greco, del Instituto Nacional de Seguridad. Ahora lo que quiero hablar contigo, Anaí, es ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué pasa esto en México? Okay. Cada vez que platico contigo en el radio o escribo de esto en el periódico, me dicen, ¿y tú me vas a pagar las consultas del médico? ¿Pero por qué llegamos a esto? Exactamente. El problema, Carlos, es un problema quizás de un trade-off entre el acceso a medicamentos y el uso racional de medicamentos. En este país hemos tenido graves problemas con el acceso a medicamentos y eso lo hemos pasado a lo largo de los sexenios. No tengo medicamentos, incluso ahora, ¿no? Si no te dan medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un problema el acceso a medicamentos. Entonces se ha dado prioridad al tema de acceso a medicamentos sobre el uso adecuado de ellos. Es decir, aunque la ley lo marca, que solo se pueden vender antibióticos con receta, se ha preferido no hacer cumplir la ley porque esto limitaría la agilidad, digamos, con la que los pacientes acceden a los antibióticos. Pero si solo va a salvar a uno de 4,000... Eso es exactamente el punto. Yo creo que es una aplicación o una política muy, muy mal tomada, absolutamente, porque estamos resolviendo el problema. ¿Es un problema de acceso a medicamentos o también de acceso a sistema de salud? Por supuesto. Tenemos también problemas de acceso a los servicios de salud, a los públicos con las colas inmensas, etcétera, a los privados porque son carísimos. La gente que hace, bueno, pues me quedan las farmacias. Entonces, en vez de pagar consulta y farmacia, voy directamente a la farmacia. Sin embargo, el riesgo para la salud a corto plazo, en reacciones adversas, y a largo plazo, es terrible y es algo que no se ve en el mapa. El problema es ahora resolver mi enfermedad, que tener antibióticos en este momento y no se ve a largo plazo. Siempre cuando vemos estos problemas en este país que nos parecen atávicos, y yo cuando oigo hablar es cultural, digo, eso es el mejor pretexto para decir nunca se va a cambiar. Pero hay un ejemplo en el mundo que tenía un problema igual de grave que el nuestro y que un día dijo, ya, se acabó. Se llama Chile y en 2000 alguien dijo, se acabó. El gobierno dijo, se acabó. ¿Qué hizo y cómo les fue ahí? Esto es muy interesante, aunque países de Europa, Estados Unidos ya habían tomado medidas de controlar, especialmente la prescripción de antibióticos, porque ellos no tenían ese problema del acceso irrestricto a los antibióticos. En Latinoamérica sí existía, y lo que pasó en Chile es que los investigadores, como nuestro grupo de investigación en el instituto, empezaron a documentar las tendencias cada vez más altas y más altas y más altas de resistencia, y que los tratamientos ya no daban resultados, que tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, un gran problema, igual que lo que pasa en México, la autoprescripción de antibióticos. Entonces, punto, se acabó. Entonces, este grupo de investigadores cabildeó en el Congreso, les mostró datos duros del problema, dijeron, ok. Entonces se hizo una campaña de información al público durante 6 meses diciéndole cuál es el problema de tener antibióticos, por qué a partir de tal fecha usted ya no va a poder comprar un antibiótico sin receta médica, y en ese momento se hizo cumplir la ley. Uno solo puede adquirir antibióticos con receta, la receta se retiene y logró disminuirse en 2 años que se hizo la evaluación 35%
el consumo de antibióticos. Qué curioso que coincide más o menos con el dato de la prescripción aquí, ¿no? Exactamente, es consumo de más. No, ya no es genético ni cultural, porque los allá eran parecidos. Y no se murieron más chilenos, ¿no? No se murieron más chilenos, no se complicaron más, etcétera, ¿no? Y sin embargo, quizás disminuyeron, aunque no lo dicen, las reacciones adversas. En México, la primera causa de reacciones adversas a medicamentos son los antibióticos, y no porque genéticamente los mexicanos tengamos un problema, simplemente porque consumimos antibióticos a pasto, ¿no? Último dato antes de despedirnos, el porcentaje, en volumen, el porcentaje de antibióticos contra otras medicinas que se venden en este país. Bueno, esto ya lo hemos platicado. En cuanto al valor del mercado, México es uno de los mercados más grandes del mundo, mercados farmacéuticos, ¿sí? El segundo grupo de más valor son los antibióticos, que representan un 16% del mercado. En Inglaterra son 3%. En Brasil, Estados Unidos, que se meten de todo, ¿cuánto representan? Como el 8%. Como el 8%. En Brasil, en Argentina no pasa del 6-8%. En México es el doble. Y eso es en valor. Y en unidades de venta, eso en estudios que hemos hecho en el instituto también, son el segundo lugar de venta. Es decir, en las farmacias privadas de México, el primer lugar de venta son analgésicos, etcétera, ¿no? En segundo lugar son antibióticos, es decir, son un gran negocio los antibióticos en este país. Ana, mil gracias. Vamos a seguir con este tema. Gracias a ti, Carlos, por tu interés en este tema tan importante. Y por todos tus datos y los datos que están trayendo del Instituto Nacional de Salud Pública, que por cierto, depende de la Secretaría de Salud. Quien aplica esta ley. Qué curioso, de eso vamos a hablar pronto aquí. Ana, gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos. Soy Carlos Puch, gracias por acompañarme hoy aquí en Milenio Televisión. Al ratito, usted y yo nos escuchamos en la radio y mañana, como siempre, aquí, 9:30 y 11:30 de la noche para conversar en 15. Porque usted ya no tiene tiempo para rollos, solo para información. Que tenga buenas noches.